Seguimos en este batiburrillo. No crean ustedes que me había ido, sino que estábamos recibiendo y tenemos también ahora mismo el enorme placer de hablar con María Salud Gil. Ella es la presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria y vamos a hablar con ella, ¿no? Su trayectoria en este sector, ¿vale? Tradicionalmente dominado por hombres. Y es un ejemplo, cómo no, de liderazgo y determinación. Además, también hablaremos sobre los retos, ¿no? Y las oportunidades del sector de la construcción, el papel de la mujer en este ámbito y la situación actual en Canarias, que todos conocemos ya, de esa carencia de vivienda. Ya la tenemos aquí, así que muy buenas tardes, Salud. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Bueno, un poquito complicado encontrar aparcamiento. Sí, bueno, lo del aparcamiento es brutal. Bueno, la Asociación de Constructores, aparcamiento también es algo que se está demandando. Claro, nosotros encantados. Encantado. Lo que pasa es que las ordenanzas tienen que permitir cuando promovemos el que hagamos garaje, si no nos los permiten, exacto, es imposible hacerlo. Bueno, ahora entramos en más detalles, sí, precisamente porque también estábamos hablando de este tema antes de entrar en antena. Vamos a ver, María Salud, eres una de las pocas mujeres al frente de una asociación empresarial en el sector de la construcción. Hay que decirlo y hay que reconocerlo. ¿Cómo ha sido tu experiencia y qué desafíos has encontrado en este camino? Desafíos por ser mujer, yo creo que ninguno, porque nunca fui consciente de tener en cuenta que te puedo tutear, ¿verdad? Por supuesto, faltaría más. que yo empecé en la asociación en el año 80, me enamoré absolutamente del movimiento empresarial y era muy joven. En ese entonces yo tenía 20 años, y luego cuando fui presidenta tenía solo 35. Y fue la única mujer de España, de hecho, hoy todavía soy la única mujer de España que preside una organización de construcción. Entonces, era demasiado joven como para pensar que algo se me iba a poner por delante, ¿no? Entonces no era consciente de que era una mujer y iba a tener dificultades, nunca tuve esa sensación. Y ten en cuenta que a mí me eligieron por unanimidad y que quienes me propusieron ser presidenta fueron los hombres. O sea que en realidad yo estaba allí y probablemente ni siquiera se dieran cuenta de que era una mujer, sino de lo que realmente aportaba, ¿no? Y entonces pues dieron una lección en aquel momento de... Hombre, me estás hablando de los años 80. De los años 80 o sea que... y de constructores que bueno, tradicionales, con una edad, porque en aquel entonces era diferente. Y sin embargo, pues, pero asumieron ese reto ellos, más que yo. Más que tú, lo asumieron más ellos. Que yo, claro, porque fíjate que siendo tan joven y siendo mujer, ¿cómo era posible que ellos pensaran que yo podía representarles ante todas las instituciones públicas y que podía aportar valor, ¿no? Entonces, eso a mí me llama hoy en día muchísimo la atención. En aquel momento no fui consciente, pero hoy me llama la atención. Sí. Pero bueno, quieras o no, el mundo de la construcción pues sigue siendo un sector muy masculino. Sí. Y tú lo acabas de decir, eres la única mujer de España. Sí. Hubo otra mujer en un momento determinado en Badajoz, pero ya no lo es. Y sí, ha pasado mucho tiempo y efectivamente sigue ocurriendo. Sigo siendo la única mujer. Porque al final este sector también es muy competitivo, ¿no? Bueno, es tan competitivo que tiene unos márgenes en este momento, lejos de lo que se pueda pensar. En la construcción, ganar €1 es súper complicado. Y cada vez pues se nos ponen las cosas más difíciles. Entonces sí, es un sector muy maduro y hay mucha competencia, muchísima. Entonces, es duro porque para competir y ser competitivo, pues si te suben los precios, los costes son asfixiantes, los impuestos, bueno, al final todo eso lo tienes que repercutir en tus precios. Las administraciones públicas sacan las obras por debajo del precio de mercado, las obras se quedan desiertas, luego se las dan a empresas públicas que al final terminan contratándonos a nosotros por 4 duros. O sea, que al final es complicado. Pero existen barreras para que puedan seguir accediendo las mujeres a este sector de la construcción. No, en absoluto. De hecho, nosotros estamos poniendo en valor el talento femenino.
En la formación, por ejemplo, estamos incluso pagando salarios a efectos de atraer a las mujeres al mundo del sector. Y en los proyectos de formación en alternancia con el empleo, que son formaciones que directamente ejecutan obra, no es una formación de cuello blanco, sino que están un año formándose, pues el 50% son mujeres. Hemos pasado de tener un 8% a tener un 11% de mujeres. ¿Dónde está el reto? En que sean de oficio, que no solamente sean ingenieras, arquitectas o aparejadoras o administrativas, sino que sean albañiles y que sean fontaneras y electricistas, ¿no? Y bueno, están aprendiendo oficios, pero no están acudiendo en la misma medida que se forman. Estamos creando ahora mismo una especie de punto de encuentro a través de la Fundación Laboral de la Construcción. Crearemos un portal donde las mujeres puedan encontrar apoyo, donde puedan encontrar orientación, donde conozcan a otras mujeres que ya trabajan en el sector y que se sientan acompañadas. O sea, estamos generando muchísimas oportunidades. De hecho, la transformación digital del sector, la industrialización, el trabajo con drones, que lo vamos a trabajar ahora, por ejemplo, para los trabajos verticales, pues oye, las mujeres es muy difícil que se especialicen en trabajos verticales porque la fuerza física para levantar el cuerpo y estar colgados durante mucho tiempo les impide el poder acceder a ese tipo de oficio. Bueno, pero a lo mejor resulta que pueden con un dron. Claro. Y eso estamos, bueno, pues modificando todo lo que son nuestros procesos constructivos para que puedan acceder los jóvenes, que lo sientan más atractivo, pero también que deje de ser la fuerza un elemento o el esfuerzo físico un elemento imprescindible en el sector, ¿no? Sino que la transformación digital y la innovación contribuye de alguna forma a acercarnos a los jóvenes y a las mujeres. Hombre, una estrategia bastante buena. Y ahora dices que hemos pasado a un 11%. Sí. Pero entonces las mujeres no ven un trabajo atractivo, no el que ya decías tú, ¿no? Sino el del oficio, ¿no? Ser albañil o fontanero, electricista, ¿no lo ven atractivo? En general ocurre como pasa con la formación profesional, porque habitualmente los jóvenes asocian el trabajo físico a trabajo penoso, cuando en realidad tampoco los procesos constructivos son también modernos, la utilización de maquinaria, o sea, el sector no es el sector del que todos pensábamos de hace 50 años. Lo que ocurre es que los jóvenes tienen otro tipo de inquietudes y hay que un poco despertarles la vocación. Estamos trabajando en los colegios, en NGB, estamos intentando dar charlas, hemos inventado, porque lo ha inventado la Fundación Laboral, un programa donde el mundo se ha destruido y que hay que volverlo a reconstruir para que ellos participen en la reconstrucción del mundo y entiendan la importancia. Pues bueno, a lo mejor nos decían no, primero hay que hacer pozos de agua, porque si no, el otro, o sea, claro. y empiezan a entender la importancia que tiene el sector y lo motivante, ¿no? Lo motivador que es pues por ejemplo hacer un hospital o hacer una carretera, ¿no? Claro, claro. Y ponerte pues frente a ese hospital y decir, esto lo construí yo. Es algo que estamos intentando inculcar y sobre todo convencerles con cambios en los procesos constructivos, que eso es fundamental para que ellos se acerquen a las nuevas tecnologías, que les gusta mucho más el que trabajen con gafas virtuales, el que incluso aprendan a manejar maquinaria con el entorno BIM, inmersiones virtuales, que se construya virtualmente. Algo que lo familiarice con las nuevas tecnologías y entienda que el sector es modernidad, ¿no? Hombre, y tanta modernidad. Recuerdo este pasado verano, no sé si María Salud lo conoce, un proyecto en el municipio de Agüimes, precisamente en el polígono de Arinaga, una impresora en 3D. Bueno, de las... en hormigón. Bueno, de exacto. hecho, eso es una apuesta que hizo la asociación por la empresa Evocons, que son talentosísimos, son gente muy joven, canarias, que tienen las patentes incluso registradas hasta en Estados Unidos y en China. O sea, talento canario. Muy bien. Efectivamente han inventado una tecnología para imprimir edificios en hormigón y hacerlo en 3D robotizado. Bueno, eso forma parte de nuestra estrategia. De hecho, ellos forman parte de nuestro hub digital y de nuestra oficina de innovación. Pues eso es una de las cuestiones.
Ahora este año vamos a trabajar con los drones, vamos a trabajar con la inmersión y vamos un poco a ir introduciendo la industrialización también en la edificación. Por tanto, yo creo que estamos haciendo entre que vamos a los colegios e intentamos generar vocaciones, claro, intentamos seducir a los jóvenes y a las mujeres para que se incorporen al sector, porque es que la renovación es muy escasa. Sí, también, bueno, me estás adelantando, pero bueno, te realizo ya la pregunta. Hace apenas 6 meses salían ya noticias en distintos diarios, precisamente el sector de la construcción buscando personal. No hay. Bueno, ¿por qué? No. Te puedo contar una anécdota reciente de hace 2 días de un empresario absolutamente amargado, porque tenía posibilidades de acometer 3 obras muy, muy importantes desde el punto de vista económico y las tuvo que rechazar porque no tenía suficiente personal y no lo encontraba. Pues esto está sucediendo y es muy grave, claro, porque eso al final hace que las empresas no puedan tener actividad y al final terminamos con que se destruye tejido productivo. Entonces eso es muy malo. Hay empresarios pequeñitos, por ejemplo, que me han llegado a decir, oye, mira, es que gano más vendiendo los huevos de mi gallina que tengo en una parcelita que en la empresa. Entonces, estas cosas que parecen tan cotidianas o tan rutinarias son una realidad. Y cuando la gente, los empresarios, las empresas... No, perdón. Canarias, el 95% de las empresas tiene menos de 10 trabajadores. Sí. O sea, que es que al final son empresas currantas. Sí. No son multinacionales. Y están generando empleo y entonces están en peligro su supervivencia. Por tanto, hay mucha tarea y ha habido un cambio, María, sobre todo del 2008, ¿tú te acuerdas? Ese boom, precisamente es uno de los sectores más afectados, fue el sector de la construcción, desde el constructor, desde el más grande al más chiquitito. Eso hizo que todo ese personal que trabajara en aquel momento buscar otras alternativas. Sí, eso y que han cumplido ya unos años. También. O sea, en aquel momento nosotros nos quedamos casi en un menos 97% de actividad. Sí. Y perdimos casi 100.000 trabajadores en todo ese proceso. Entonces, todas esas personas que fueron hacia otros sectores de actividad, que también estábamos en crisis en otros sectores, pero nosotros fuimos especialmente castigados, ¿no? Y al final eso, y que tampoco se abandonó la formación, es decir, como no había empleo en el sector de la construcción, no se nos daba la oportunidad de formar. Nosotros en aquel momento dijimos, señores, va a suceder esto en los próximos 15 años. Vamos a necesitar este perfil de personas. No nos dejen fuera de la formación. Claro. Al contrario, ahora que hay desempleo, hay que aprovechar para formar a esas personas y reciclarlas en lo que hoy necesitamos. En aquel momento eso no se hizo, no se nos hizo caso, porque nosotros somos un sector un tanto huérfanos en ese sentido. O sea, al sector industrial se le intenta potenciar, al sector turístico se le valora, al sector comercio también se lo promueve, pero al sector de la construcción da la sensación de que somos huérfanos, ¿no? De que no tenemos ni padre ni madre. Y nosotros somos un sector determinante en el bienestar social, porque al final quien hace los hospitales, quien hace los colegios, quien hace las viviendas, quien hace las carreteras, quien transforma digitalmente. Los cables hay que meterlos por algún sitio, vamos a hablar en los términos coloquiales, ¿no? Entonces, somos un sector al que no se le presta atención y, sin embargo, somos un sector muy proactivo y que estamos siempre, a lo mejor por eso, agudizando la imaginación para hacer propuestas muy concretas, ¿no? Que bueno, tú las conoces porque siempre estás con nosotros en la noticia. Sí. Vamos a ver, precisamente, construcción. Vale, porque te iba a decir, cuando estabas hablando, me quedé pensando en ese momento que ya ustedes advertían lo que iba a pasar dentro de 15 años, pero siempre pasa lo mismo, y en todos los sectores privados van más adelantados de lo que va de lo que va la norma. Sí. No, siempre pasa lo mismo. El acceso a la vivienda. Te preguntaba por el 2008, ese boom que hubo. Desgraciadamente hemos llegado también a un momento, ahora mismo la vivienda es imposible. Sí. ¿Qué papel juegan ustedes, sobre todo este sector privado, en la solución de esta crisis? Pues nosotros llevamos como 6 años haciendo propuestas muy concretas, porque además estamos muy convencidos de que el problema puede resolverse. Para que todo el mundo nos entienda, en el año 2007 construíamos 30.000 viviendas al año. Hoy estamos construyendo 2.900.
En los últimos 11 años, los hogares en Canarias han crecido en 50.000 hogares. Solo se han construido en esos 11 años 18.000 viviendas. Hay un déficit de 32.000 viviendas. Y si pensamos lo que va a suceder en los próximos 15 años, van a hacer falta 150.000 viviendas. Para acercarnos un poco más, 50.000 viviendas en los próximos 5 años. Eso significa que tenemos que ponernos muy rápido a trabajar. Las propuestas que nosotros en su momento hicimos, que son poner el suelo municipal a disposición de la iniciativa privada, siempre para viviendas que sean asequibles en el ámbito del arrendamiento y la venta, el que se pueda poner en valor todo ese suelo privado que es de VPO pero que es inviable económicamente, las normas no lo permitían. Bueno, pues el Gobierno de Canarias, las cosas hay que reconocerlas, el Gobierno de Canarias declaró la emergencia habitacional en Canarias, que eso es un acto de valentía. Hizo un decreto ley que permite que todas estas cosas que estamos diciendo, que se cambien de uso los edificios, que el suelo pueda cambiarse, que se terminen las urbanizaciones, que se terminen los edificios inconclusos, todo eso se puede hacer ya. Y en este momento están fraguando otro decreto ley para perfeccionar en lo que ha ido rodando y se ha ido encontrando obstáculos, y también para reformar la ley del suelo y permitir a los ayuntamientos que elijan, porque no se pueden invadir las competencias municipales, pero sí poner en manos de los ayuntamientos la posibilidad de que las licencias de obras, por ejemplo, puedan los informes técnicos hacerse por técnicos competentes que no tengan que ser los municipales. Pero ojo, no significa que el técnico municipal esté ajeno a todas sus competencias en relación al control, en relación al seguimiento, evidentemente. Pero ¿dónde está el obstáculo para las licencias de obra? Que tardan hasta 18 meses. Entonces, el exceso de la burocracia. Claro. Entonces, el informe técnico, ¿qué es lo que permite este decreto? Bueno, pues los informes técnicos que puedan hacerse por los colegios profesionales o bien por entidades homologadas que estén perfectamente acreditadas para poder hacer informes técnicos sobre la conformidad con el planeamiento, etcétera, etcétera. De esa forma, cuando un empresario, un promotor presenta una solicitud de licencia y la presenta con ese informe, se abrevian. El objetivo es que en 30 días se pueda emitir esa licencia. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué miedo tiene el técnico municipal? ¿Cuál? Pues que tiene miedo a que si él hace un informe positivo y hay algo que se le escape, eso sea una responsabilidad patrimonial para la administración y una responsabilidad para sí mismo. Entonces, ese miedo a la judicialización también retiene mucho los expedientes. Si somos capaces de entender que un técnico de un colegio profesional, cuando firma y hace un informe y acredita que se cumple, está asumiendo la responsabilidad, se está aminorando la responsabilidad del técnico municipal. Sí. Con lo cual, hay un riesgo compartido y eso, bueno, pues facilitaría las cuestiones. Es verdad que el ayuntamiento tiene que adoptar esa medida. O sea, aquí luego entra el recelo o la posibilidad de que un ayuntamiento diga yo no quiero que la iniciativa privada toque nada, que eso a veces pasa. Bueno, yo, por ejemplo, con Mogán, sí, nunca he tenido ese problema, por cierto. No, bueno. Onalia Bueno, la alcaldesa, siempre me ha preguntado, cuando yo he hecho alguna declaración o he hecho alguna propuesta, siempre me ha preguntado. Y nos hemos sentado y hemos hablado largamente sobre esta cuestión. Y yo creo que ella va a ser pionera y que va a ser la primera, de hecho, es la que primera, saque exacto, el derecho de superficie, que ya lo presentó. Ese es el camino. El ayuntamiento tiene un suelo. La burocracia y sus capacidades le imposibilita el poner ese suelo a disposición de los ciudadanos a precios asequibles, en un arrendamiento asequible y que con el tiempo se pueda comprar. Muy bien, pues si ese suelo se pone mediante un concurso público a disposición de la iniciativa privada, es la iniciativa privada la que hace la inversión, porque el ayuntamiento no tiene que hacer esa inversión. Exacto. Lo único que hace es poner el suelo a disposición. Y ese suelo está durante 75 años gestionándose por una entidad privada. Pero ¿y van a tener posibilidad ustedes? O sea, me refiero, claro, porque como usted ha dicho, ¿no? O como tú dices, vamos a tutearnos, sí, ¿no? Como tú dices, el ayuntamiento es el que te tiene que poner el suelo. Ahora también te preguntaré, bueno, nosotros conocemos particularmente también a Onalia, sabemos de su gestión y sabemos que es una mujer imparable, sí, ¿no? A la hora de tomar una decisión en pro y en beneficio de sus vecinos y vecinas, ¿no? ¿Por qué otros ayuntamientos no lo hacen? Pero bueno, esa es la siguiente. Y primero, al final, ustedes también, la parte privada, va a tener que hacer una inversión. ¿Esos pliegos son poco dinero no, es que la cuestión es que esos pliegos no llevan
aparejado un presupuesto municipal, porque el dinero, la financiación viene toda de la iniciativa privada. Por eso hemos querido utilizar la Reserva de Inversiones de Canarias. Por eso es tan importante la norma que está en este momento en el Congreso de los Diputados, en un proceso de presentación de enmiendas que esperemos que nadie lo estropee, porque realmente esa es una de las herramientas fundamentales, el que la reserva de inversiones, es decir, los beneficios empresariales, se inviertan en este tipo de concursos públicos a efectos de proveer a la ciudadanía de viviendas a precios asequibles, tanto en venta como en arrendamiento. Otros ayuntamientos, pues por ejemplo, Agüimes nos ha llamado, hemos hablado también con San Bartolomé, hemos hablado con Santa Lucía, el Ayuntamiento de Las Palmas, que de hecho tenemos una reunión dentro de muy poco, se están interesando por esto que el Ayuntamiento de Mogán ya sacó adelante, después de muchísimo trabajo. Hay que decir que eso ya ha llevado detrás mucho trabajo técnico, porque he sido parte de ese trabajo técnico, y sé que ha sido muy duro el poder llegar a estas conclusiones y conseguir que todas las cosas encajen. Pero ahí hay un modelo. Ya hay un modelo del que los demás pueden fijarse, ¿no? Claro. Por tanto, podrían hacerse unas cuantas miles de viviendas solamente con que 5 o 6 ayuntamientos pusieran su suelo a disposición e imitaran, por ejemplo, el Ayuntamiento de Mogán. Claro. Pues esta es una posibilidad. El hecho de que podamos terminar los edificios inconclusos, ahora mismo ya lo anunció también el consejero de Obras Públicas, las viviendas incentivadas, bueno, pues dar incentivos urbanísticos al promotor a efectos de que, oiga, sí, usted va a beneficiarse de unos incentivos urbanísticos, pero la mitad de ese edificio tiene que ser protegido. ¿No le importa al constructor en este caso? No, en absoluto. ¿Para nada? No, en absoluto. ¿Por qué? En absoluto. De hecho, hemos participado activamente de todas estas propuestas. Visocam, por ejemplo, que puede comprar edificios completos en el mercado que nosotros hayamos adquirido previamente y lo hayamos terminado. Incluso el que Visocam pueda delegar en la iniciativa privada la promoción inmobiliaria, porque tiene muchísimo suelo, que lo puede sacar a concurso. O sea, hay todo un ecosistema que se ha ido generando, que está cimentándose en este momento y que podría dar resultados si no hay prejuicios. Si somos todos capaces de entender que no es un tema de ideología, que no es un tema de pelotazos, que no es un tema de, ay, los empresarios, la iniciativa privada, especuladores, que no estamos en eso. Nosotros creo que hemos demostrado nuestro rigor, nuestra seriedad, y que las propuestas que hemos hecho son propuestas compatibles con tener beneficios, porque es imprescindible que las empresas tengan beneficios, y al mismo tiempo poder atender a nuestros clientes, porque nuestros clientes son esas personas que no pueden acceder a una vivienda, y nosotros queremos cubrir a esa demanda. Pero al final ustedes quieren cubrir esta demanda, y te aseguro que todas las personas que nos puedan estar escuchando en este momento quieren una vivienda. Quieren una vivienda, te lo aseguro. Sí, yo también lo tengo clarísimo. Pero no terminan de verlo. Efectivamente, como tú acabas de decir, por ejemplo, en el gobierno de Canarias ha sacado adelante un decreto, está en el Parlamento también ahora mismo el estudio para poder aminorar esa burocracia y demás. Pero para cuando la construcción, sí tenemos que felicitar a Onalia Bueno, ya en este último pleno sacó adelante el último trámite necesario, y creo que ponen en marcha 250 y pico viviendas, si mal no recuerdo. Ella también nos decía la última vez, dice, bueno, Neri, este año no, pero por lo menos la construcción de esas, sí la veremos. El concurso lo sacará muy pronto. Muy pronto. Y antes de final de año veremos la primera piedra. Que sí. Pero entonces la velocidad, o sea, la frustración de la ciudadanía y la nuestra, porque nosotros no podemos producir en este momento viviendas a precios asequibles. Es que no podemos, porque los costes de producción de viviendas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo solo. El suelo es más o menos un 40% del valor de una vivienda. Pero es que la fiscalidad es un 25%. Una promoción inmobiliaria pasa 14 veces por un acto impositivo durante su promoción y construcción. 14 veces. Y eso significa un 25%. Oiga, aminore usted el peso fiscal sobre la vivienda, porque es que luego quien compra la vivienda sigue pagando impuestos por la vivienda toda su vida, y luego cuando se muere su hijo o su hija paga impuestos por algo que ya ha pagado impuestos. O sea, la vivienda
tiene que considerarse en su conjunto, en este momento, o sea, emprenderse como una estrategia y como un reto, como una necesidad. Y por tanto, todo lo que se haga, por ejemplo, la alcaldesa de Mogán ha reducido al 95% el precio de las licencias y esas viviendas protegidas. Sí. Pues este tipo de cosas que acompañan y entonces hacen posible que todas las pequeñas cosas juntas y colaborando entre todos, que eso es la mentalidad que tiene que tener la administración pública, que tiene que cooperar, la iniciativa privada está dispuesta. Y nosotros somos muy conscientes de que aquí no podemos ganar nosotros 100, que nosotros tenemos que ir a mitad de camino para encontrarnos con la parte pública y con el interés general. Y tenemos que entender que la administración pública tiene un cometido que no es nuestro cometido, pero que sí podemos contribuir de una manera clara, o sea, que las reglas del juego estén claras y que seamos socios en este objetivo. Precisamente Mogán, es verdad que lo ha sacado adelante, esa rebaja. Aquí en San Bartolomé de Tirajana también hemos hablado en distintas ocasiones con el primer teniente de alcalde, concejal de urbanismo, y él hablaba también de esa rebaja impositiva. Lo ha hablado usted porque comentó antes, por ejemplo, que se ha reunido con Agüime, se ha reunido con San Bartolomé, se ha reunido con Santa Lucía. ¿Cómo ven este plan que sacó Nalia Bueno y existe en estos otros municipios esa rebaja también impositiva? No, no es lo habitual, o sea, en prácticamente ninguno. El pliego de condiciones, pues me imagino que cuando lo vea la luz, porque la parte técnica sí que la hemos discutido con los ayuntamientos en múltiples ocasiones, pero ya también sacó el reglamento, o sea, ya los ayuntamientos han podido ir experimentando. Yo creo, sinceramente, por ser honesto, que están esperando a ver qué pasa. ¿Cómo van? Porque hay un interés muy claro. O sea, estos alcaldes y el concejal de urbanismo y la alcaldesa también de Las Palmas, Carolina, y el concejal de urbanismo tienen un interés claro. Son conscientes del problema que tienen y quieren arreglarlo. Lo que ocurre es que pues tienen que ver qué fórmula. Nosotros estamos proponiendo esta. El primer ayuntamiento que al final ha ido andando y ha ido terminando el trabajo ha sido el Ayuntamiento de Mogán. Y por tanto yo creo que está todo el mundo como muy expectante a ver qué pasa con ese concurso, porque no es fácil, porque para encontrar la viabilidad económica sin ningún tipo de subvención y solo con iniciativa privada, con fondos privados, pues es complicadísimo por los costes de construcción, ¿no? Y hemos ido afinando para que esto sea una realidad, para convencer de que esto es posible. Y luego usted, como presidenta precisamente de la construcción y los promotores, ¿tendrán capital ustedes para hacerlo? Sí, bueno, antes hablaba de la RIC, hablábamos de la reserva de inversiones, que fíjese que hay 2.000 millones de euros dotados en la reserva de inversiones. ¿Sabe cuánto hay para vivienda este año en los presupuestos de la comunidad autónoma? 135. Pues, y hay 2.000 millones en la reserva de inversiones. No quiere decir que los 2.000 millones vayan a ir a vivienda, pero que si la fórmula funciona, puede trasladarse muchísima inversión privada a esta cuestión. ¿Cómo? Cooperando. ¿Qué es lo que tiene que hacerse? Aminorar el precio. ¿Cómo? Pues si yo no pago el suelo, yo ya tengo una herramienta. Y además, en el caso del alcalde o la alcaldesa, en el caso del concurso concreto, pues pondrá en el pliego, oiga, pues yo quiero quedarme con tantas viviendas, o usted me tiene que dar esto, usted me tiene que dar lo otro. O sea, lo que hablábamos antes de las reglas del juego. El ayuntamiento, en su caso, tiene que ser consciente de que quien va a ir es una empresa que va a poner su dinero y que por tanto tiene que tener una rentabilidad mínima, porque no es lo mismo que una promoción normal ni una promoción privada, pero tiene que ganar dinero. Entonces, en esas dos cuestiones, cuando se juntan y trabajan al unísono, la fórmula sale. Bueno, una de las fórmulas de Mogán, y usted también lo estaba comentando ahora, serían las viviendas en régimen de alquiler. Exactamente. Su gran mayoría. No, todas. Es un régimen de alquiler, lo que ocurre es que es un régimen de alquiler con opción de compra, es decir, que tienen que pasar 10 años como mínimo, ¿vale? Para que la persona... Pero cuando alguien accede... que además ella ha hecho todo un reglamento de acceso que está súper pormenorizado, puede decir, oiga, yo quiero optar a una compra. Y entonces en el contrato se dice, bueno, pues dentro de 10 años
yo tengo la posibilidad de decir, oiga, pues yo quiero comprar esta vivienda. En este caso, la pregunta de los que piensan que somos malintencionados diría, oiga, que es que el suelo es gratis, ¿no? En ese momento hay que devolverle al ayuntamiento el valor del suelo. Con lo cual el ayuntamiento vuelve a tener una ganancia que puede volver a invertir en sus ciudadanos. O sea, aquí no hay trampa ni hay cartón. Y como va a salir publicado, pues todo el mundo podrá leerlo. Sí, efectivamente. Bueno, pero le decía, o sea, con la opción a compra a 10 años. A 10 años. Si no, en régimen de alquiler, 75. 75, sí, 75 años. Y conservando, o sea, la conservación y el mantenimiento a costa del promotor, no del ayuntamiento. Usted ha dicho precisamente que es precisamente por ese suelo por lo que sale más cara la vivienda. Sí, entre otros elementos de la fiscalidad y los costes. Mire, si usted ve ahora mismo, pues mire, ya Trump está anunciando aranceles, está anunciando, sí, exacto, pues si no sube el acero, no sube el hierro, no sube el aluminio, o sea, es brutal. Nosotros llegamos a un momento, antes incluso de la pandemia, que los presupuestos que teníamos nos daban 10 días, sino 10 días el presupuesto, a los 10 días revisión. Sí. O sea, que no éramos incapaces de poder reaccionar a esa subida de precios, que hubo momentos en que llegó hasta un 300%, por ejemplo, en el caso del acero o en otras materias primas, que fue brutal. Sí. Y eso ha ido en contra, bueno, entre que no ha habido planificación, no ha habido valentía, no ha habido liderazgo, también nos han subido los costes. Pues nosotros estamos en este momento perdiendo competitividad. Y cada día más los ciudadanos se alejan más de la posibilidad de adquirir una vivienda. Y adquirir una vivienda no tiene que darle urticaria a nadie. Claro. Porque el arrendamiento, muy bien, pero oye, la gente quiere tener su vivienda. Y bueno, y ahora mismo, ¿cuáles serían las previsiones si los ayuntamientos sacan? Porque suelo sí hay. Suelo hay. Suelo hay. María, a ver, hay. Suelo en este momento hay. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimo suelo municipal que no se ha puesto, que además hay que decir que el suelo municipal, aparte de lo que ellos puedan comprar en algún momento que compren, procede del suelo que los promotores, como contraprestación al aprovechamiento que hace de ese suelo, devuelve en suelo urbano para que los ayuntamientos hagan viviendas protegidas. 25 años sin hacer viviendas. También. Entonces, ese es el suelo que tiene que aflorar. Y hay suelo. ¿Qué ocurre? Que evidentemente hay que ir planificando y modificando la ley del suelo para que pueda, de hecho en este decreto ley hay posibilidad de todo el suelo que se descalificó cuando se modificó la ley del suelo última, que pueda volver a incorporarse otra vez. Por tanto, hay elementos en este momento, ha sido muy costoso, hemos tenido que trabajar como hormiguitas, pero hay elementos para la esperanza. Lo que pasa es que nosotros no soplamos y hacemos botella, sino que construimos. Por tanto, necesitamos un tiempo. Ahora bien, si somos capaces de este derecho de superficie, somos capaces de a la empresa pública Visocán dotarla de presupuesto, al Instituto Canario de la Vivienda de dotarla de presupuesto, y se motiva a que ese suelo de VPO que está en manos privadas y al que Visocán adquiera esos edificios que nosotros terminamos, esto es más a corto plazo. Porque si nosotros ahora mismo podríamos poner en el mercado, probablemente a septiembre, octubre, podríamos empezar a poner pues la mitad de 3.000 viviendas. Si nos hicieran un poquito más de caso. ¿Sí? Pero ¿por qué? Porque ahora mismo no hay presupuesto. Hay un problema de presupuesto, serio. No tenemos presupuestos a nivel nacional, el pim pam pum, todo el día peleándose en realidades que no tienen que ver con la realidad y con los problemas de la gente. Y en definitiva, hace falta el que a Canarias llegue el presupuesto. ¿Por qué? Pues porque ya nosotros hemos hecho los deberes. Tanto la parte privada como la parte pública. Y por tanto, lo que hace falta es dotar de presupuestos a estas estrategias para hacerlo mucho más rápido y poder acelerarlo. Bueno, pues ¿cuál es su previsión, ¿no? En un momento dado para que el crecimiento del sector en estos próximos años? Mire, aunque ya me acaba de dejar un titular, de aquí a octubre 3.000 viviendas. La mitad de 3.000, o sea, las otras al verano siguiente. O sea, nosotros ahora mismo podríamos poner 3.000 viviendas en el mercado, pero no hay presupuesto que sustente a la parte pública para poderlas poner en el mercado. ¿Cuáles son sus previsiones en los próximos años? A ver, nosotros siempre somos optimistas
y entendemos que vamos a seguir sobreviviendo, porque es que a lo que hemos sobrevivido ha sido muy fuerte. Y como digo, somos un sector al que somos como autónomos, ¿no? Muy resilientes y nos reinventamos. Y eso es lo que estamos haciendo. No tengo previsiones de decir vamos a crecer, vamos a estar en encefalograma plano, como hemos estado hasta ahora, porque fíjese que todavía nosotros no hemos recuperado el 50% del Producto Interior Bruto de participación desde la crisis. Exacto. O sea, que estamos a la mitad de lo que estábamos hace 20 años. No hemos crecido sobre decrecimiento. Por tanto, es como un mantenernos vivos, ¿no? Estamos como, ¿cómo se llama eso? El coma inducido, ¿no? Un poquito dormido. Y estamos teniendo muchas dificultades para ser competitivos. Pero yo no soy para nada catastrofista. No lo soy, porque la capacidad que hemos demostrado para sobrevivir, aunque lamentablemente hay empresas que se quedan en el camino, no se crean muchas empresas, apenas llega al 0,8, una cosa así, hay empresas que cierran, pero en definitiva el mundo gira. Claro. Y nosotros vamos a seguir girando con él. Y María Salud Gil, y esos que dicen que estamos otra vez en otro boom, como en el de aquel del para 2008. Nada. Pero para nada, fíjese, ya hemos hablado de, yo creo que son como latiguillos que la gente se aprende, ¿no? Y que para un poco justificar, pues no sé el qué exactamente, porque los datos, desde luego, son los que son. Fíjense que nosotros ahora tendríamos que estar construyendo 12.000 viviendas todos los años para poder cubrir el déficit que hay. La disfunción entre la demanda y la oferta. O sea que, boom, para nada. De hecho, el sector turístico está en un buen momento y está en un momento de reinvertir sus beneficios, en mejorar sus estructuras, y eso también a nosotros nos ayuda mucho, la rehabilitación en el ámbito turístico. Vamos un poco equilibrando, ¿no? Pero nuestro foco está centrado en la vivienda en este momento. ¿Por qué? Pues primero porque es una necesidad no solamente para los ciudadanos, sino también para nosotros como sector, porque no podemos cubrir a nuestra demanda, y eso en una empresa no cabe, en la cabeza de una empresa y en la mentalidad de una empresa no cabe. Bueno, si pudieras pedir una reforma clave para mejorar el sector en Canarias, ¿cuál sería? Ahora, ya. Qué pregunta más complicada. Yo creo que la principal reforma tendría que ser cultural. A ver, me acabas de sorprender. A ver. De mentalidad. Es decir, de que no haya un ataque sistemático y virulento como lo está viendo. Estamos viviendo en todo el conjunto de España un ataque virulento a la iniciativa privada, una imagen del empresario como devorador de trabajadores, como explotadores. Estamos dando una imagen, y yo creo, sinceramente, que no estamos confrontando ese mensaje. Por eso, a lo mejor yo corro riesgos cuando hablo, porque creo que hay que confrontar y que hay que debatir con la gente, y que la gente entienda que nosotros somos sus aliados, no somos sus enemigos. Y que las empresas, con carácter general, habrán, hombre, evidentemente, extraños comportamientos ahí en todas las condiciones, pero las empresas habitualmente convenian con sus trabajadores. Nosotros tenemos un convenio colectivo impresionante. Nosotros tenemos casi ahora mismo unos 200 millones de euros en plan de pensiones para nuestros trabajadores cuando se jubilen, y los estamos poniendo de nuestro bolsillo. Estamos poniendo todos los años una cantidad de dinero en la mochila de los trabajadores, como en un plan de pensiones, y vamos ahorrando para ellos, y ellos van llevando su mochila a diferentes trabajos, y ese plan de pensiones es el único que hay en este país. El único plan de pensiones colectivo de convenio. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, las empresas están ofreciendo, incluso para evitar el absentismo, pues seguros médicos, conciliación familiar, formación. Las empresas están trabajando en ese sentido. Sí. La realidad que se intenta dar es absolutamente diferente a la que es. Y por tanto yo entiendo que si hubiera que reformar algo, lo que habría que reformar es esa especie de virulencia que hay en contra de la iniciativa privada, y entender que la iniciativa privada es absolutamente, o está absolutamente ligada al bienestar social, porque genera empleo y genera servicios.
Doña María Salud Gil, presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. María Salud, para despedirte, ¿qué mensaje? No, yo creo que me voy a quedar. ¿Qué mensaje le mandarías a los jóvenes también? Que a lo mejor no, por esa parte que se necesitan trabajadores en este sector. ¿Qué mensaje le mandarías a los jóvenes que ven en la construcción? Ay, eso no es lo mío. ¿Qué mensaje mandarías? Pues yo lo que les vendería es que es un sector que lo experimenten, porque es un sector realmente gratificante. El que tú formes parte de la construcción entendida doblemente de la vida de la gente es fundamental, pero sobre todo les diría que no piensen en nosotros como un sector penoso o con unos esfuerzos físicos excesivos. Me gustaría que experimentaran, que fueran a la Fundación Laboral de la Construcción, que pudieran ponerse sus gafas virtuales, que vieran qué cosas estamos cambiando o qué nuevas tecnologías, que lo vamos a hacer también dentro de un proyecto de innovación digital que estamos poniendo en marcha, y que en definitiva se acerquen, que nos den la oportunidad de conocer nuestro convenio colectivo. Nosotros pagamos unos salarios muy buenos, sí. Pagamos unos salarios que llegan incluso a veces a ser superiores en un 40% a otros sectores de actividad. Y ya mencioné el plan de pensiones. En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, 60 millones de euros al año que se invierten en la prevención y en la formación de trabajadores. Y luego es un convenio colectivo que antes de la ley que obligaba a determinados temas en relación a la mujer, lo teníamos nosotros en el convenio. O sea que somos también un convenio adelantado y un sector adelantado, ¿no? Y moderno. Yo les diría simplemente que nos den la oportunidad y que nos conozcan. Y luego, con respecto a la vivienda, que yo voy a seguir peleando para que los jóvenes tengan vivienda. Sí. Siga peleando, que es lo que se necesita ahora mismo. Bueno, yo diría en toda España, pero en este archipiélago que nos toca más de cerca, ¿no? Pues sí. María Salud. Pues sí. Ahí está. Pues lo dicho, muchísimas gracias por haber venido hasta nuestros estudios. Esta entrevista la teníamos mea culpa, desde que tienes que ir un día a la radio, tienes que ir un día a la radio, pero yo creo que has venido en el mejor momento. Pues sí, porque las cosas están más avanzadas. Efectivamente. Seguimos en contacto. Sí, por supuesto. Saludos, buenas tardes. Bueno.